Para definir cambio climático podríamos empezar por definir qué es el clima. A diferencia de lo que por ahí coloquialmente se habla, clima no es lo mismo que tiempo. Clima hace referencia a un promedio de las variables meteorológicas o condiciones para una región o un lugar a lo largo del tiempo. Mínimamente tiene que haber como una serie de 30 años de mediciones en las condiciones de temperatura, humedad, precipitaciones para una región, de las cuales sacar, bueno, de ahí este es el clima que se proyecta para esta zona. Tiempo tiene que ver con más la variación en el día de esas condiciones. Por ejemplo, este último cambio de tiempo que hubo en estas semanas, de frío a calor, de viento con mucha tierra, eso, por ejemplo, cambia el tiempo, un cambio de tiempo. Clima ya es más a largo plazo y llevándolo a lo que es cambio climático, implica un cambio a largo plazo de los patrones climáticos globales, sobre todo de temperatura, que en ciertas regiones se expresan de distinta manera, pero en general es un cambio en los patrones de largo plazo. ¿Cómo afecta esto a los animales, a las distintas regiones, incluso también a los humanos? ¿Cómo nos afecta a nosotros este cambio climático? El cambio climático hay que considerar que hubo varios en la historia de lo que es el planeta como planeta. La particularidad de este que hoy estamos viviendo es que es antropogénico, está fuertemente influenciado y acelerado por nuestras acciones, sobre todo la quema de combustibles fósiles. Y eso, quizás lo más cercano que tenemos, por ahí son el aumento de las temperaturas. En otras zonas se manifiesta más como aumento de las tormentas, de los huracanes, eso más a las zonas costeras tropicales. Nosotros acá estamos más afectados quizás por el tema de las precipitaciones, más en el área de lo que es el litoral y por ahí lo que se espera un poco de aumento de nivel del mar para Buenos Aires. Y quizás en la parte del noroeste más sequías, pero en general es un aumento de las temperaturas que nosotros vemos y vimos reflejados el verano pasado, por ejemplo, con un mayor incremento en las olas de calor, duran más, son más intensas, aparecen más tiempo durante el verano y eso nos afecta a todos en lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Y se extiende a todos los seres vivos. Los animales, sumado a que ellos tienen que ir a buscar su alimento, dependen de la naturaleza como refugio. Cada vez, eso impacta más en lo que son sus condiciones para ir a buscar alimento y demás. Y en lo que son las plantas, pierden mucha humedad, se secan. Y bueno, después todo lo que sabemos nosotros de cómo nos sentimos también cuando pasan esas olas de calor, que nos sentimos extenuados Agobiados. y agotados, sí, tal cual. Como, bueno, lo pudimos ver también todo lo que se veía en Europa en este último verano que tuvieron. Sí. Está clara Puede la muestra. derivar, sí, sí. Está clara la muestra en lo que vemos, en lo que vivimos, en lo que acontecemos diariamente, estos cambios climáticos que se van notando. Ahora, ¿en qué etapa estamos? ¿Estamos en una de las peores etapas del planeta? Hay que hacer algo, obviamente. ¿Cómo podemos afrontarlos como simples seres humanos en la vida diaria, no? Que somos. Sí, está actualmente el Acuerdo de París, que es un acuerdo internacional que se unieron varios países del mundo para reducir las emisiones, que son estas emisiones de estos gases de efecto invernadero que concentran el calor en la Tierra y no lo dejan escapar. Básicamente eso es el aumento del efecto invernadero, es lo que causa todo este cambio climático intensificado que estamos viviendo, para reducirlas, para no llegar a un aumento promedio de la temperatura global promedio de 1,5 para finales de siglo. Hoy en día, con las acciones, o quizá con las no acciones que ciertos países, que son los que más emiten también y los que históricamente más han emitido, no están llevando a cabo,
quizás nos proyectamos para un aumento de 2 grados. Hoy ya decir el 1,5 no es algo tan real y tan práctico, pero sí la idea sería no pasarnos de un aumento de 2 grados a temperatura promedio global. Quizás es como, el numerito es muy chiquito como para dimensionar lo que eso puntualmente en zonas signifique, pero básicamente es tratar de no pasarnos y no generarnos escenarios que nos pongan en condiciones más drásticas. Paula, teniendo en cuenta que el impacto ya es inmenso y se nota en las distintas geografías, en todo el territorio mundial, ¿hay cuestiones que son irreversibles o hay esperanza todavía? ¿O hay cuestiones que ya no pueden cambiar? Bueno, hay que tener en cuenta que estas emisiones de gases de efecto invernadero, aunque hoy se corten, y esta es una realidad, aunque hoy se corten todas esas emisiones, todo lo que tiene que ver de la industria, de estos combustibles fósiles, de la deforestación y demás, van a seguir estando esos gases presentes en la atmósfera, van a seguir reteniendo ese calor y eso se va a extender, lo vamos a vivir. Pero no es lo mismo empezar hoy con eso que dejarlo para el 2050, que dejarlo, o quizá para el 2030, para el 2050, para el 2070, digamos, mientras antes se trate de recortar eso, más margen vamos a tener. Y después están siempre, a mi parecer, las acciones locales que tienen también un poder que no es para subestimar, de recuperar los espacios de bosques nativos que tenemos, de cuidar los humedales que están ahí para que no se sequen, para que sean zonas de amortiguación de la temperatura y no, cuando llegue el verano, sentir esos efectos de las islas de calor que quizás se da más en las ciudades y más aún en las grandes ciudades, bueno, que no están, sabemos que no están buenos pasarlos. Y bueno, hacer que las comunidades locales, los recursos que tengan a mano, esas serían estrategias de adaptación, por ejemplo, se aprovechen en comunidad. El otro día veía en Instagram un reel que nos hablaba de cómo una persona puede ser tan irresponsable casi sin darse cuenta y dañar al medio ambiente. Por ejemplo, el jugador de fútbol Neymar, que como jugador es muy bueno, pero eligió viajar en un avión que yo no supe entenderlo bien porque decía como que había emitido un montón de kilos de CO2. Esto es perjudicial también. Decía el informe que él contaminó en un viaje en avión lo que nosotros no vamos a poder contaminar como humanos en nuestra vida. Eso es peligrosísimo. Sí, bueno, eso tiene que ver con un nivel de vida que se ha alcanzado, que en los países que por ahí, hasta el día de hoy, históricamente y hasta el día de hoy, son los generadores de la mayor fuente, o son la mayor fuente de estos gases de efecto invernadero. En nuestra región, quizá más para Latinoamérica, África también y ciertos países quizás de Asia, nosotros tenemos estas emisiones como para nuestro desarrollo. Después ya en esas regiones, Norteamérica, China como gran emisor, sí, que es ahí en Asia, Oceanía y Europa, ellos han alcanzado un nivel de consumo y material que, bueno, es más para la gente que concentra aún más recursos dentro de esos países. Es muy fácil y hasta es muy cotidiano tomarse un avión para ir de una parte dentro del mismo país a otro, bueno, esas cuestiones que por ahí nadie se las, a esos famosos, nadie quizás se las cuestiona. También claro, había habido el otro día, creo que era Mbappé, que había aparecido en una así conferencia, y un periodista se lo había preguntado porque también se había tomado un avión. Y bueno, son cuestiones que ellos totalmente ignoran porque forman parte de su realidad, pero en sí están gastando recursos que, bueno, son de todo y nos termina afectando a todos. Claro.
son irreversibles, como decías. Para cortar estos efectos, ¿qué se debe hacer? Obviamente uno como persona, como un simple ser humano, en todo un universo somos así de chiquititos, podemos hacer un cambio, no estoy diciendo que no, pero debe haber más políticas de fondo, más atención de los estados, poner medidas que corten con estas acciones de las grandes corporaciones o de grandes personalidades que gastan recursos de todos los humanos. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, es este 1% de la población mundial que nuclea la explotación de estos recursos, sobre todo los hidrocarburos, que es muy difícil, no han dado el brazo a torcer hasta ahora y se ve por ahí quizá difícil en esto porque van a seguir hasta las últimas en tratar de seguir sacando ganancias quizá de la explotación de esos hidrocarburos. Pero bueno, hay un sector de países que tienen como una deuda mayor y una responsabilidad mayor por el desarrollo que ellos han tenido, largando más emisiones en comparación con nosotros, que quizá les corresponde hoy más a ellos tomar acciones. Argentina igual sigue siendo parte y al igual que otros países de esta región, de los tratados que hoy hay en materia de emisiones, de gases de efecto invernadero. Somos parte de Montreal, somos parte del Acuerdo de París, y acciones se están llevando a cabo. Yo creo que queda más a un nivel de decisión política por el alcance también que se tiene y la llegada que se tiene desde esos sectores. Y lo que nos compete a nosotros como ciudadanos es, bueno, obviamente cuando, por ejemplo, este año hay quizás elecciones y hay que elegir a la gente que va a ocupar esos cargos, tener en cuenta qué piensan sobre esto, ver si tienen en su programa políticas con respecto a esto, también también para cuidar desde nuestro rol de ejercer la democracia desde ese lado. Y después nosotros también organizándonos en grupos por ahí con compañeros de trabajo, con compañeros de la universidad o gente del barrio. Se pueden hacer y llevar a cabo muchas acciones a nivel local, dependiendo de las necesidades, bueno, que también sean estrategias de adaptación y por qué no de mitigación también a estos escenarios que bueno, ya nos van a esperar y ya son cada vez más frecuentes. Paula, tengo entendido que este trabajo, esto que nos contás, está enmarcado dentro de un trabajo institucional de la Universidad Nacional de Villa María. ¿Cómo va evolucionando ese trabajo? ¿Ya está finalizado? ¿Qué finalidad tiene? ¿Cuál es la misión que tiene este trabajo que están realizando los alumnos de la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables? Bueno, en la UNI tenemos lo que es el CEOAT, el Centro de Estudios de Ordenamiento Ambiental del Territorio, que nuclea al Observatorio Regional de Cambio Climático, del cual es director el profe Luis Toninetti. Y nosotros ahí estamos trabajando con proyectos de investigación recientemente relacionados al cambio climático. Tenemos uno de incendios, tenemos uno de gobernanza ambiental y, bueno, yo me encuentro particularmente trabajando con el de incendios. La idea es ver, hablando del cambio climático, refiriéndome a eso, analizar las políticas públicas que hay hoy en materia de esto para lo que es la zona más interior de Córdoba. Para ver, bueno, qué tan proyectados estamos para el futuro, qué se necesita, qué es necesario en la gobernanza ambiental, climática, qué es lo que se requiere hoy. Y después la parte de incendios es más de los impactos físicos que traen en esta zona de la llanura.